las personas con TDAH somos como las manchas de las cebras. Nos parecemos, pero cada uno es muy particular. Entonces siento que los padres tenemos una responsabilidad enorme en conocer las características de nuestros hijos. ¿Cuáles eran esas cosas que más te caracterizaban y que más caracterizan a un TDAH? Bueno, amiga, en mi caso, como te digo, yo tenía las características de un varón. Hay una diferencia entre las características de niña y niño. Las niñas estamos en mucho más peligro de pasar por desapercibidas porque nadie se da cuenta, no se nota. No causamos alboroto en clase, no molestamos a los compañeros, no estamos causando un revoltijo que el profesor diga, este niño es un problema. Porque un buen maestro le cambia la vida a un niño con una diferencia neurotípica, le cambia la vida. Y es importante que se diga, porque es importante que los maestros reconozcan esta necesidad yo entiendo que la tienen cargada los maestros, tienen un currículo enorme, tienen que cumplir ciertas reglas, pero si ellos nada más están con copia el pizarrón y pasa el examen, todos estos chiquitos neurodivergentes se van a perder en el sistema, ¿sabes? Muy buenas, bienvenidos a Contracorriente, un capítulo más. En este caso está con nosotros Fernanda Gamboa, una mujer adulta diagnosticada con TDAH y que se dedica a la divulgación de contenido para ayudar al máximo a cualquier persona que esté afectada por el TDAH de forma directa o que tenga algún familiar que tenga esta neurodivergencia. Así que, sin más dilación, bienvenida, Fernanda. Y nada, simplemente la primera pregunta que me encanta haceros es ¿quién es Fernanda y qué te ha traído hasta aquí, ¿no? ¿Qué relación tienes a día de hoy con el TDAH? Bueno, Nacho, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, aunque para mí todavía es muy temprano en la mañana, pero aquí estoy feliz de la vida. Pues te cuento un poquito de mí. Yo fui una niña con unas características de trastorno por déficit de atención muy parecidas a lo que es un varón. Si bien hay una diferencia entre las niñas y los niños, mis características eran muy similares a las de un varón. Entonces, pues en esa época, en los 80s, no había esta información que tenemos hoy en día. Entonces simplemente se me etiquetó como una niña rebelde, una niña mal portada, una niña que quería llamar la atención. Entonces me la pasé de oficina en oficina, corrida, castigada, señalada, y toda la vida crecí sintiendo que había algo malo en mí, algo roto en mí. Y compensé por muchos años con mi ansiedad. Supe usar la ansiedad para sacar mi día a cabo, mis pendientes a cabo, mis tareas a cabo. También me volví una experta en el masking. Y pasaron muchos años y cuando diagnosticaron a mis hijos, que es muy común en adultos, ahí es cuando finalmente yo busco mi diagnóstico. Entonces me preguntas quién es Fernanda. Fernanda es una persona que se ha ido construyendo ella sola a través de los años, a través de diferentes libros, educación, expertos adelante de mí, mucho apoyo con psicólogos, con psiquiatras, hasta hoy a mis 47 años, encontrar y sentirme cómoda y feliz con la persona que soy. Y algo que te querría preguntar, porque de hecho es un tema que preocupa bastante a la audiencia, es, tú eres una mujer que tienes TDAH y por lo que entiendo, lo que acabas de decir, fuiste diagnosticada en tu etapa adulta a raíz de que diagnosticasen a tus hijos, ¿verdad? Correcto. El otro día recibí un mensaje por redes sociales que intenté resolver de la mejor forma posible de una mujer que, después de seguir a varios creadores de contenido de TDAH, me preguntó que cómo hacía para recibir el diagnóstico en su etapa adulta. Es decir, eh, ¿qué le recomendarías? Voy a ir al grano. ¿Qué le recomendarías a una mujer que quizás siguiéndote a ti, siguiéndome a mí o a cualquier otro divulgador de contenido, empiece a tener sospechas de que quizás ella tiene TDAH y a qué especialista le recomendarías acudir?
Bueno, creo que depende del país en el que viven. Yo vivo en Estados Unidos y aquí te puede diagnosticar desde una enfermera, un pediatra, un neurólogo o un psiquiatra o una psicóloga experta en el tema. En mi caso, fue una psicóloga experta en el tema porque yo ya estaba apoyada en ella. Ella ya era mi terapeuta y esto porque yo ya tenía hijos diagnosticados y necesitaba todo el apoyo que podía encontrar. Yo tengo 4 hijos. Entonces, ella fue la que empezó a ver, como dicen los americanos, red flags, flechas rojas, en comportamientos y conductas mías. Y básicamente lo que hicimos es a base de un cuestionario de preguntas y a base mucho también de apoyarte en tu historia de vida, Nacho. Acuérdate que el trastorno por déficit de atención no aparece de la nada. No es que de repente un día a mis 47 años me despierto y, caray, tengo trastorno por déficit de atención. Entonces, sí es muy importante que te vayas atrás en la película de tu vida y que vayas recordando. Si no tienes esos recuerdos, te apoyes de tus familiares, tus tías, maestros, padres, si tienes suerte de hablar con ellos, porque esto es algo con lo que naces. Entonces, tienen que haber por ahí signos de que había algo en ti que llamaba la atención. Entonces, yo le recomendaría, primero que nada, si no está cómoda en ir con un experto, que agarre cualquier cuestionario, están en línea. Hay muchísimas organizaciones muy conocidas y muy buenas que hablan del trastorno por déficit de atención. En mi página web también está ese cuestionario famoso, que lo llene y si tiene una pareja, una amiga, alguien cercano a ella, que le ayuden a llenarlo también, porque es importante ver la perspectiva que no somos nosotros mismos, que nos podamos espejear. Y si todo apunta que sí tiene esto, que vaya a buscar un especialista. Vale. Y me podrías decir, porque yo sí que lo sé y de hecho lo detecté en esos rasgos de la personalidad de bueno, de una persona, valga la redundancia, que suelen indicar que quizás tienes el TDAH y si cumples una especie de checklist es cuando es recomendable que acudas al profesional y que te hagan un seguimiento más cercano y más desde el punto de vista de un profesional de la psicología. Eh, pero podrías decir o incluso utilizar de ejemplo tu experiencia cuando fuiste más niña y adolescente. ¿Cuáles eran esas cosas que más te caracterizaban y que más caracterizan a un TDAH? Disculpa por interrumpirte, pero quiero ofrecerte algo que probablemente pueda ayudarte muchísimo. Si estás escuchando este episodio, quizás es porque tu hijo tiene TDAH o alguien de tu entorno cercano lo tiene. Si es así, sabrás que el TDAH y las matemáticas no siempre se llevan bien. Se pierden signos a mitad de ejercicio, desaparece un número, se copia mal el enunciado y muchas veces las clases en el colegio no sirven para nada. Quiero que sepas que entiendo tu situación perfectamente y que no es culpa tuya. Yo, de pequeño, lo pasaba fatal en el colegio, me desconcentraba rápido y sentía que no me enteraba de nada de lo que decía el profesor. Por eso, después de 7 años dando refuerzo en matemáticas y de especializarme en alumnado con TDAH, creé el método Despega, un método de aprendizaje diseñado a medida para las necesidades de los alumnos con TDAH, con sesiones dinámicas, estrategias de atención sostenida y recursos visuales, que el año pasado consiguió un 100% de aprobados entre todos mis alumnos. Si quieres que tu hijo recupere la confianza y mejore en matemáticas, escríbeme ahora a este WhatsApp, al número que aparece en pantalla. Tienes el enlace en la descripción y en las notas del episodio. Yo mismo te responderé todas las dudas y te contaré cómo podemos empezar. Gracias por escucharme este ratito y seguimos con el episodio. Bueno, amiga, en mi caso, como te digo, yo tenía las características de un varón. Hay una diferencia entre las características de niña y niño. No siempre, no es siempre el caso como fue el mío, pero lo más típico es que las niñas tengan características internas. Entonces se pierden. Las niñas estamos en mucho más peligro de pasar por desapercibidas porque nadie se da cuenta, no se nota. No causamos alboroto en clase, no molestamos a los compañeros, no estamos causando un revoltijo que el profesor diga, este niño es un problema. Las niñas somos como cadetes espaciales, estamos en nuestro cerebro. Nos vamos de la conversación y cuando regresamos ya no sabemos de qué estaban hablando. La maestra está hablando y en mi mente yo ya me fui y cuando vine perdí la clase por completo. Sin embargo, las niñas
por ser mujeres, tendemos a tener relaciones mucho más personales, mucho más cercanas, el famoso ping-pong, tú hablas, yo hablo, y esto se les dificulta mucho a las niñas. Entonces, ese es como un primer factor de las niñas que te puedes ir dando cuenta, sus relaciones sociales, el que ponga atención y no se le esté registrando la información. Fue el caso de mi hija, así es como la diagnostican, tenía 7 años, se sentaba hasta adelante en el salón de clases, no molestaba, no hablaba, pero nada se le registraba. Tomaba los exámenes y le iba muy mal, aunque tenía toda la información, pero se perdía de muchas cosas. Los niños son los más típicos, como el conejito de Energizer, porque tienen mucha energía, interrumpen a los maestros, siempre se están metiendo en problemas, están tocando lo que no, son los típicos de como la caricatura de no picar aquí y el niño pica el botón que no debe de picar. Entonces, esas cositas te vas dando cuenta. Ahora, hay un factor, Nacho, que nadie o muy poca gente menciona, que es muy importante, y es el tema emocional de vivir con trastorno por déficit de atención. Hay un factor emocional muy grande y muy importante que, en mi opinión, es lo más difícil de acompañar en este proceso. Porque si tú eres alguien que pierde la mochila, pierde las llaves, pierdes el coche en estacionamiento, hay muchos hacks, muchas herramientas que puedes hacer para que estas cosas no te pasen. Sin embargo, los picos emocionales que vivimos, la desregulación emocional que vivimos, ese es más difícil y desde niños se da uno cuenta, porque yo me topo con papás que están tratando de quitarles esas, por decirles, ellos les llaman berrinches, pero en verdad no son berrinches, lo que pasa es que la están pasando mal por dentro los niños y esta es la forma que lo están demostrando, llorando, gritando, siendo muy efusivos, yéndose de 0 a 100. Esos son cositas emocionales que también te puedes ir dando cuenta. Es uno de los temas más interesantes y que más creo que hay que tratar por nuestra parte como creadores de contenido, porque la verdad es que creo que en cualquier aspecto de tu vida, cualquier cosa que quieras conseguir, necesitas, ¿no?, tener dentro de lo que cabe una mínima estabilidad emocional para que no sea un lastre o un obstáculo, ¿no?, a la hora de conseguir los objetivos que en la etapa de niñez y adolescencia, pues habitualmente simplemente es que no te vaya mal en el colegio, ¿no? Que no te conviertas en un fracaso escolar, que es la palabra que escucha casi cualquier padre o madre y se pone a temblar, ¿no? Porque dice, "Uf, como mi hijo no sea capaz de sacar la educación secundaria obligatoria o lo que sea, veremos a ver qué es de él en el futuro, ¿no?" Porque, sinceramente, la mayoría de veces los padres, el foco principal que tienen en esta etapa de la vida de sus hijos es que su hijo acabe teniendo un mínimo de nivel de preparación para que en el futuro pueda tener una mayor seguridad. Entonces, ¿tienes algunos tips, consejos para que la audiencia que nos está escuchando pueda aplicar a la hora de controlar un poco ese vaivén emocional? Sí, mira, obviamente de niños puede ser un poquito más retador porque yo creo fielmente que esto se debe de abordar desde la casa, ¿ok? Yo tengo muchos papás que vienen conmigo y me quieren pedir que yo trabaje con sus hijos. Yo no trabajo con niños, yo solo trabajo con adultos. ¿Por qué? Porque creo que si los papás no hacen un cambio en casa, Nacho, en su forma de educar, en su forma de hablar, en su forma de juzgar el trastorno por déficit de atención, de nada me sirve yo acompañar al niño para que el niño regrese a su casa y siga siendo regañado, castigado y tachado porque vive con una diferencia neurológica. Entonces, por eso no trabajo con niños, trabajo con padres. Y mi intención es que los padres se vuelvan los coaches de los niños, que ellos sepan ir coacheando a sus hijos. Pero
Te voy a ser sincera, mi primera sesión con todos mis clientes, adultos, padres, maestros, tengo muchas parejas, es el siguiente. Yo te voy a hablar de un idioma nuevo. Te voy a entrenar a que lo hagas de una manera diferente. Va a ser muy difícil, es como aprender chino mandarín. ¿Por qué es muy difícil, Nacho? Porque si yo llevo 40 años siendo de la misma manera, pensando que esto es lo correcto, educando como me educó mi mamá y mi abuelita y sobre todo, digamos, en un país como el mío, en México, donde todo es porque yo digo y porque es a la fuerza y porque yo mando, pues entonces nunca voy a poder educar a mi, no educar, afectar la vida de mi hijo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante desde un principio. Una vez que los padres adultos decidan tomar al toro por los cuernos, decidan hacerse cargo de sus desbalances emocionales, yo te voy a decir una cosa, lo más importante es escuchar tu cuerpo. Tu cuerpo siempre está hablando. Lo que pasa es que no lo escuchamos y es normal que no lo escuchemos porque, como has oído, vamos a una velocidad de Ferrari y nuestros frenos son como una bicicleta. Entonces, es difícil escuchar un cuerpo cuando voy con esa velocidad mental. Pero hay que practicar y practicar una y otra vez hasta que se convierta en un hábito. Así como nadie te tiene que decir que te laves los dientes, este hábito de conectar con mi cuerpo tantas veces al día se va volviendo algo automático. Entonces, encontrar lo que te funcione a ti. A mí, Fernanda, porque vivo en Estados Unidos, cada vez que yo veo un signo en la calle de stop, mi cuerpo y mi mente ya saben que es un espacio en donde freno todo pensamiento y conecto conmigo y digo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mandíbula? ¿Cómo están tus hombros? ¿Estás tensa? ¿Estás ansiosa? ¿Por qué estás ansiosa? La curiosidad, Nacho, es nuestro mejor aliado. Hay que usar la curiosidad. En vez de irnos hacia el juicio, irnos a la curiosidad. ¿Por qué estás ansiosa? A ver, calma, respira. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando que te tiene ansiosa? Porque acuérdate de una cosa también muy importante. Las emociones no nada más aparecen. No de la nada me siento triste o me siento desesperada o frustrada. Tuvo que haber llegado un pensamiento antes de eso. Si yo voy manejando en la calle y voy tarde y estoy en el tráfico y mi mente me dice, eres una tarada, siempre llegas tarde, no la logras, te van a despedir. Esto me va a provocar un sentimiento de frustración, de miedo, de enojo, de rabia. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer ahí es conectar con mi cuerpo. ¿Cómo me siento? Frustrada, enojada, con rabia. ¿Por qué? Claro, voy tarde, 100%, voy tarde, voy en el tráfico, pero este pensamiento que yo me estoy diciendo, esta autocrítica, este daño que me estoy haciendo, no me va a ayudar en nada. Me va a subir mi ansiedad. Y entre la ansiedad más suba, la neblina más baja. Y llega un momento en donde ya la neblina es tal, donde ya no puedo ver, voy manejando por una carretera sin poder ver el camino. Entonces es importante conectar con cómo me siento. Y fíjate que me funciona mucho con los niños explicarles este ejemplo que también para los adultos, pero es muy burdo. En mi época, el personaje de Hulk que conocemos se transformaba en Hulk poco a poco, ¿ok? Primero se le rompían los pantalones, luego se le rompía la camisa, se tornaba verde, se hacía gigante, ojo verde, era un monstruo. Así nos pasa a los seres humanos, niños y adultos. Nos vamos convirtiendo en Hulk. Aquí nuestro trabajo es cacharnos antes de que el ojo se me ponga verde y ya me convertí en un monstruo. Entonces, en ese microsegundo está nuestro trabajo que podemos hacer para volver a regularnos. Qué importante es lo que has dicho. En mi caso, en vez de las señales de stop, eh, va a sonar gracioso, ¿no? Cuando estoy por ahí andando, lo que sea, es cuando escucho el ronroneo, no sé ni cómo describirlo, de las palomas, que aquí hay muchísimas, y no sé, era un sonido que a mí me relaja y que me manda como una señal, lo utilizo como anclaje mental para parar en seco, es decir, parar toda la cadena de pensamientos porque
yo soy una persona que tiene una mente que tiende a la obsesión, ¿no? En este caso estoy hiperfocalizado en el proyecto actual que tengo de intentar ayudar a la mayor cantidad de alumnos que tienen TDAH a probar las matemáticas, y es como que mi cerebro continuamente está dando vueltas a qué puedo hacer para mejorar, yo qué sé, o la divulgación para llegar a más gente, o qué puedo hacer ya en mis clases y en todos los recursos que ofrezco para que tengan un plus que pueda ayudarles incluso más de lo que ya estoy haciendo. Y es verdad lo que tú dices, tengo yo dos anclajes, que es utilizar el sonido que te he dicho, el ronroneo de una paloma cuando voy andando por la calle, o en el caso de que esté en casa, muchas veces utilizo la ducha como una situación de cambio, ¿sabes? Por así decirlo. Llevo toda la mañana dedicando, imagínate, al podcast, voy a empezar las clases, me ducho. Me ducho y aprovecho la ducha un poco como elemento de freno, me examino, como tú dices, entero, porque me he sentido muy identificado cuando has dicho lo de la mandíbula, porque yo incluso duermo, yo llevé brackets y duermo con una férula de descarga, porque soy una persona que tiende mucho a descargar la ansiedad apretando los dientes. Entonces, una de las cosas que de vez en cuando también me pillo a mí mismo, por así decirlo, es cuando noto que estoy apretando muchísimo la mandíbula, digo, uff, algo aquí no está bien. Estoy o intentando dar más de lo que puedo, o hay algo que me está generando esta ansiedad que estoy liberando de esta forma. Y me parece un pedazo de consejo el que has dado de escuchar a tu cuerpo, porque muchas veces te está mandando señales que si estás a otras cosas pasas desapercibido. Dices, joder, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta de que me estoy destrozando ahora mismo los dientes? Me estoy destrozando los dientes de la presión que estoy haciendo a la hora de morder, ¿no? Pero bueno, me parece consejazo, ya que soy de los que piensa y es así, que las emociones se somatizan. Las emociones se somatizan y el cuerpo te habla. ¿Qué te iba a decir? Me parece muy interesante, ¿no? Comenzar a comentar quizás el documental de Los Alborotados. ¿Has sido tú la productora del documental? Sí, te voy a contar la historia del documental. Yo empiezo con este tema del coaching. Yo solo hago coaching a personas que viven con trastorno de déficit de atención, ansiedad y a relaciones de pareja, pero pareja relacionado al trastorno por déficit de atención, ¿ok? Entonces yo empiezo esto, Nacho, antes de la pandemia. Me certifico. Pega la pandemia, nos encerramos todos en casa y empiezo a tener adultos, clientes, muchos de ellos no hablan o leen el inglés, ¿ok? O sea, ahí es donde entra mi libro y donde entra el documental. Me pasaba las noches, Nacho, pasando del inglés al español capítulos enteros de libros que yo sabía que a mi cliente le iban a ayudar, pero pues sin leer o escribir, sin leer el inglés, pues no podía hacerle de mucha ayuda, ¿no? Entonces estaba agotada. Durante la pandemia estaba yo, ahora sí que rebasé todos mis límites y me la pasaba trabajando de día, daba sesiones y de noche pasaba libros al español. Y un día prendo la televisión y me encuentro un documental en inglés acerca del trastorno por déficit de atención que tocó lo más profundo de mi corazón. Obligué a mis hijos a ver el documental porque como sabes, mis hijos todos están diagnosticados, entonces, bueno, fue algo que para la edad de mis hijos, yo dije, esto lo tengo que hacer para habla hispana. Entonces, así es como empieza este proyecto del documental. Yo fui la productora, me lancé a buscar una casa productora de documentales en la Ciudad de México. Ahora sí que junté al equipo, junté a las personas que me quisieron ayudar con su testimonio y de ahí nace el documental. El fin del documental básicamente es dar información. Incluso está en mi página de YouTube, está gratis, lo pueden compartir, bajar, hacer con él lo que quisieran, porque básicamente siento que hay una enorme falta de información, hay un tabú enorme, al menos en mi país sigue siendo un tabú muy grande. Todavía hoy me encuentro en reuniones donde dicen que eso no existe, que es una excusa. Entonces, por eso nace ese proyecto, al igual que mi libro. Y solo por pura curiosidad, ¿eh?
antes de meternos más profundo en temas del documental, que tengo aquí algunas preguntas que te querría hacer. En España, dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas, ya se notan ciertas diferencias entre el apoyo que puedes recibir teniendo TDAH pues eso, si eres una persona de Madrid, puede que quizás en tu comunidad autónoma tengas ciertas partes de la legislación que afecte a tu comunidad que sean más, por así decirlo, TDAH friendly que si vives, por ejemplo, me lo invento, en Asturias. Yo ya entrevisté en los primeros capítulos del podcast a Elisa, de Hablamos Neuro, que también es mexicana y también me dijo lo mismo que me acabas de comentar tú, que en México todavía había muchísimo trabajo por hacer en el terreno del TDAH, pero a mí me gustaría preguntarte cómo está el tema en Estados Unidos. Mira, el tema en Estados Unidos está mucho más abierto. Hay muchísima información. Tú entras aquí a cualquier tienda de libros y encuentras pasillos y pasillos que hablan de este tema. Prendes tus redes sociales y hay una cantidad de información. No sé qué tanto sea información, digamos, buena, objetiva y que tenga fundamento, pero hay mucho más información. Incluso te voy a decir, cuando yo apenas me mudé para acá, tuve muchas opciones de escuelas en donde le dieran este apoyo extra a mis hijos que lo necesitaron en algún momento. O sea, sí siento que Estados Unidos en ese sentido nos lleva ventaja. Hay muchísimos expertos que te digo, yo me he apoyado en ellos no saben ni que yo existo, pero yo les llamo mis mentores, porque me he apoyado en su conocimiento, en sus estudios y me ha servido muchísimo. Entonces, pues, ¿qué te diré? Me da tristeza y coraje que en países como los nuestros no haya eso. Entonces, por eso siento que esto es tan importante, que haya información en español. Es que aquí es dependiendo, mira, de lo que te digo, Fernando, aquí es muy dependiendo tanto del centro como del docente. Hablando ya más focalizado en recibir ayuda si tienes TDAH en el ámbito académico y escolar que ocupa tanto tiempo, ¿no? en la vida de los niños y de los adolescentes. Aquí es muy dependiendo del centro y del docente. Ayer una alumna mía me lo decía en clase, yo le estaba dando una clase 1-1 de matemáticas y me dijo, Nacho, es que mi profesora ella utilizaba la palabra ignorante, dice, es que me dice que copie las cosas y punto, no me hace entenderlas, ¿sabes? No se preocupa porque yo lo haya entendido, simplemente se preocupa porque esté copiando. Y esto cambia mucho, o sea, aquí en España, incluso en el mismo colegio o instituto, dependiendo del profesor que te coja y las ganas que tenga él de involucrarse en el tema, muchas veces en un mismo instituto, un año te toca un profesor de matemáticas y al año siguiente te toca otro en el cual uno de ellos estaba mucho más involucrado, estaba mucho más abierto a colaborar quizás conmigo. Yo muchas veces le ofrezco a los padres pues la posibilidad de, oye, si quieres pásame el correo del profesor del instituto y me pongo en contacto con él para llevar una colaboración más estrecha entre él y yo y que estemos trabajando en equipo, por así decirlo. Y me he encontrado de todo. Me he encontrado gente que dice que no quiere colaborar conmigo, otros que de forma les nace a ellos, ¿no? De repente un día abro el correo para revisar y me han mandado un correo diciéndome, mira tal, que hemos dado este nuevo tema con yo qué sé, Victoria, mejor que te pongas a practicar con ella esto, que es lo que he visto que más le cuesta. Entonces, aquí sinceramente es muy dependiendo de la suerte, porque no tiene otro nombre, es suerte prácticamente. No sé y me gustaría saber en Estados Unidos, que has dicho que había muchos centros especializados, ¿en qué ayudan? Es decir, porque aquí, por ley, se supone que tendrían la obligación de hacer adaptaciones. ¿Cómo es eso en Estados Unidos? Es decir, ¿cómo te ayudan en Estados Unidos a la hora de adaptarte el currículo escolar o la enseñanza o cualquier cosa en este campo?
Mira, aquí hay dos factores importantes. Bueno, primero quiero retomar este tema que dijiste de los maestros. Es muy importante mencionar el tema de maestros. Te voy a decir por qué. Porque un buen maestro le cambia la vida a un niño con una diferencia neurotípica, le cambia la vida. Y es importante que se diga, porque es importante que los maestros reconozcan esta necesidad de, yo entiendo que la tienen cargada los maestros, tienen un currículo enorme, tienen que cumplir ciertas reglas, pero si ellos nada más están con copia el pizarrón y pasa el examen, todos estos chiquitos neurodivergentes se van a perder en el sistema, ¿sabes? Entonces, eso es sumamente importante lo que mencionas de los maestros. Un maestro te forma y te acuerdas de él el resto de tu vida o te destruye la autoestima. Entonces, bueno, ese es un tema en el tema de la educación, creo que mundial, que se tiene que hablar. Ahora, con lo que me dices de Estados Unidos tiene la educación pública y la educación privada, como en todos los lugares. La pública, te voy a decir, tiene por ley que apoyar a los niños en todo su entorno. Entonces, te dan lugares especiales donde sentarte. O sea, el niño tiene preferencia de sentarse hasta adelante. Tienen mucha comunicación con su psicólogo de casa o su terapeuta de casa. En muchas ocasiones les dan tiempo extra. ¿Qué quiere decir? Que si el examen dura 30 minutos, a ellos le dan 45 minutos para hacer el examen. Entonces, tienen bastantes adecuaciones que les van dando. Son clases a veces mucho más chicas, entonces los niños pueden agarrarse mucho de la maestra. En la escuela privada es, como dices tú, depende de la escuela, depende de la maestra y depende del alumno. Mis hijos todos van en escuelas privadas y he tenido de todo. Cuando yo llego a Estados Unidos, que mi hijo en ese entonces iba en primero de primaria, la maestra era muy joven, Nacho, era una muchachita de veintitantos años. Y yo estaba desesperada porque pues, el niño se la vivía castigado en la oficina, académicamente también le estaba costando trabajo. Y entonces un día decidí hacer una junta donde llevé a mi psicóloga de mi lado, que estaba acompañando a mi hijo, a la psicóloga del colegio, a la directora y a la maestra. Y básicamente me aventé una clase de lo que significa vivir con trastorno de déficit de atención, porque esta maestra se la vivía diciéndome que mi hijo estaba tratando de llamar la atención. Lo que ella no entendía es que estos niños, o todos los niños, lo que quieren es pertenecer. Y con tal de pertenecer, son capaces de romperse, de convertirse en lo que el adulto necesita que se conviertan, con tal de sentirse amados o aceptados. ¿Sí me entiendes? Entonces, esto es muy importante, la falta de información en este tema también, porque a veces los maestros me dicen, es que a mí me dieron una clase de 30 minutos de lo que es el déficit de atención y son niños hiperactivos y que pierden las tareas. Sí, bueno, pero esto tiene una profundidad mucho más grande. Entonces, por eso es tan importante este tema de la información. Yo siempre les digo, hay que hacer ruido, que se entere todo el mundo de lo que esto quiere decir para que con esa información podamos llegar a la raíz. Totalmente. Importantísimo. Y de hecho, mm, iba a meterme ya en ciertas palabras que has utilizado a la hora de describir lo que te decía esta profesora acerca de tu hijo, porque en el documental comentáis, ¿no?, que las personas con TDAH muchas veces reciben ciertas etiquetas como el niño molesto, el que siempre interrumpe, el maleducado, el alborotado, como lo quieras llamar. Y bueno, lo que te quería preguntar es, ¿cómo crees tú que se debería de trabajar estos aspectos para que esa concepción que tiene la sociedad de las personas con TDAH, tan negativa como es actualmente, cambie? Bueno, mira, primero que nada siento que la educación es lo más importante, tener educación, información, porque si no tienes información, pues no tienes ni idea de lo que estás hablando. Tú como diagnosticado o tú como adulto viviendo en un mundo donde hay muchos
yo digo que somos como los X-Men, vivimos muchos X-Men en este planeta, entonces sí siento que todos tienen una responsabilidad de educarse, de entender lo que quiere decir esta diferencia neurológica. Una vez pasando eso, siento que tenemos que entrar en una enorme aceptación. ¿Qué quiere decir para mí aceptación? Aceptar con todo tu cuerpo, con todo tu ser, que tu cerebro funciona de cierta manera, que aunque tú tomes clases de mate con Nacho y tomes coaching con Fernanda y te leas 400,000 libros y tus papás vayan a terapia, aún así, tú siempre vas a vivir con un cerebro que funciona de cierta manera. Entonces, hay que aceptarlo, Nacho, porque muchos de mis clientes piensan que después de 5 sesiones conmigo, ya la vida va a ser otra. Y pues no, o sea, tu cerebro así nació y tu cerebro así va a estar hasta el día que tú te vayas de este planeta. Entonces, es algo con lo que tú vas a tener que aprender a vivir. Entonces, la aceptación es importante porque sin aceptación no puedes tener compasión. Si yo acepto como mamá que el cerebro de mi hijo funciona de esta manera, que claro, me voy a agarrar de todas las herramientas que pueda tener y que le voy a apoyar, pero que aún así su cerebro vive con trastorno por déficit de atención. ¿Qué quiere decir? Que aunque a veces parece que va por una línea recta, súper echó la bolita y va andando, van a haber veces que se va a volver a equivocar, la va a regar, va a dar 20 pasos para atrás y no pasa nada. Nada más hay que volverlos a levantar y volverles a enseñar el camino por el que iban. Entonces, a través de la aceptación llegamos a esa compasión. Nosotros nos tiramos muy duro, sobre todo los adultos que fuimos diagnosticados, como le llaman tardíamente, que para mí eso es una estupidez. No hay tardíamente, te llega tu diagnóstico cuando te tiene que llegar, pero sí he tenido que tenerme mucha compasión. Primero que nada, Nacho, en pensar en esa niña chiquita que nadie ayudó por tantos años, mucha compasión por ella, compasión por mis padres que no supieron qué hacer más que castigarme porque era lo único que ellos sabían hacer, y también mucha compasión hacia mí por todos esos errores, equivocaciones, metidas de pata que viví durante toda mi vida y que sigo viviendo. La verdad es que me parece importantísimo lo de la autocompasión y saber perdonarse, porque en muchos aspectos las personas con TDAH y también puede ser neurotípico, ese nivel de autoexigencia y de perfeccionismo que quizás adquieres muchas veces, ¿no? en la etapa académica, que es cuando se te enseña que equivocarte está mal, que se penaliza la equivocación, etcétera, es como que retroalimentan en tu mente la necesidad de ese perfeccionismo y la verdad es que es algo que yo estoy trabajando mucho, que como tú has dicho antes, yo también tengo mis mentores o asesores, como quieras llamarlo, y que muchas veces el kit de la cuestión, el clic para que te empiecen a ir mejor las cosas en todos los aspectos, es aprender a ser autocompasivo y aprender a dejar ir algunas cosas que están bajo tu control. Eso es imprescindible. O sea, si no está bajo tu control, no está bajo tu control. Es decir, no puedes hacer nada. Es absurdo que te estés fustigando con cosas que están fuera de tu control. Y sobre todo, a mí lo que me ha ayudado mucho es la frase que me decía uno de mis mentores que más aprecio le tengo, que voy a decir su nombre, es David Marchante, que me enseñó el mejor hecho que perfecto, Nacho. El mejor hecho que perfecto. O sea, qué necesidad, ¿no? Muchas veces la perfección nos lastra tanto a nivel emocional y a todos los niveles, ¿no? Y tú, si eres emprendedora, lo sabrás mejor que nadie. Es decir, mejor hacer algo bien y lanzarlo ya y empezar a intentar mejorar lo que estás haciendo, que intentar estar en la búsqueda eterna de la solución perfecta para algo cuando quizás ni existe. Es mejor empezar a trabajarlo ya y intentar poco a poco ir mejorando. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que me parece hiperinteresante. Es algo que he hablado mucho con los últimos invitados, que es, las personas con TDAH tenemos un especial problema que considero que en neurotípicos también se puede dar, pero que en personas con TDAH se multiplica por 10.
que es que si a ti un tema no te causa ningún tipo, no atrapa tu interés, ¿no? Si no atrapa tu interés, no te genera motivación, y en una persona con TDAH esto es un lastre brutal, ¿no? En plan, el que no tengas esa motivación es como que te lastra el triple que a un neurotípico a la hora de tener que dedicar tiempo, esfuerzo y energía para hacer esa tarea. ¿Cómo crees tú que afecta esta motivación al estudio o al trabajo de cualquier persona con TDAH, y qué consejos le darías para que esto no sea un lastre? Mira, creo que si estás esperando sentadita en tu casa que llegue la motivación, ahí te vas a quedar sentada hasta los 80 años, porque la motivación con nosotros no funciona así. Nosotros tenemos que primero tomar acción, que también ahí hay una dificultad porque nos cuesta tomar acción cuando es algo que no queremos hacer. Entonces, yo creo que tienes que encontrar, yo le digo brillantina, le digo, ponle brillantina a las actividades tediosas. ¿Qué quiere decir? Actividad tediosa puede ser lo que sea, desde lavar y secar ropa, lavar platos, hacer la lista del supermercado, pagar tus impuestos, lo que sea que a ti en ese momento lo estás evitando. Ahora, acordémonos que evitamos las cosas por evitar un sentimiento. La razón de la procrastinación famosa es porque no me quiero sentir de una manera. Si yo me acostumbro, que esto es algo que les recomiendo a todos, sentarme y analizar mis mañas, mis hábitos. Por ejemplo, ¿por qué no quiero meterme a responder los mails? Y me conecto conmigo, a ver, ¿por qué no quiero? Y ser honesto conmigo. O sea, hacer una lista, porque es aburridísimo, porque me toma mucho tiempo y me toma mucha energía mental redactar un mail y luego revisar que esté bien la ortografía y bien redactado. Eso suena aburridísimo. Entonces, tengo que encontrar la manera de dividir las cosas para que no sean tediosas. Tengo que encontrar la manera de ponerle brillantina. ¿Qué quiere decir? Quizás si tengo que hacer algo como doblar y guardar la ropa o meterme al coche 2 horas para ir al partido de mi hijo que me toca fuera del estado, quizás puedo bajar un podcast, prepararme, bajar un podcast, escuchar un libro, irme con unos snacks en el coche, dividir las tareas, no pensar que me voy a sentar y voy a responder 200 mails en una noche. Eso suena horrible. Eso ya nada más de decirlo me causó repele. Nadie quiere hacer eso. Entonces, agarrarte de todas las herramientas. El método Pomodoro nos funciona muchísimo, el trabajar 20 minutos, luego descansar. Nos funciona el salir a conectar a la naturaleza y luego regresar. Nos funciona ponerle brillantina a las cosas. Yo creo que aquí lo más importante es entender por qué estoy evitando la actividad, descubrir el por qué y también siempre, Nacho, traernos al presente qué quiero lograr. Si tú logras traer al Nacho del futuro al presente, conectar con tu yo del presente. Te voy a contar, cuando yo empecé a escribir mi libro, yo no decía, quiero sentarme 4 horas diarias a escribir un libro. Nadie quiere eso, suena horrible. Pero yo quería ser una autora publicada. Entonces yo conectaba todo el tiempo con ese sentimiento. Me imaginaba yo ya con mi libro en mano, pudiendo ayudar a muchísimas personas con herramientas que hablo con mis clientes, lo tengo todo ahí. Conectaba con ese yo del futuro. Y a través de ese sentimiento me impulsaba a empezar a escribir. Ahora, es muy importante lo siguiente, nos cuesta trabajo empezar, pero una vez que empezamos, por lo regular, nos seguimos. Entonces, tienes que engañar a tu cerebro y decirle, a ver, cerebro, no te azotes, solamente vamos a hacerlo por 30 minutos. 30 minutos no es nada, tenemos 30 minutos aquí que podemos usar, vamos a escribir 30 minutos. Y el 90% de las veces que lo empiezas, ya no lo paras. Yo lo hago hasta con timer, pongo una alarma, 30 minutos, ya no lo voy a hacer más. Y suena la alarma y pienso, quiero seguir. Otra alarma, 30 minutos, y sigo. Y eso es lo que a mí me ha ayudado a sacar estas cosas adelante. Ahora, dicho eso, al final del día, Nacho, somos adultos.
Entonces, muchos de mis clientes les choca lo que te voy a decir, pero así es la vida. Hay cosas que tenemos que hacer, seguir el logo de Nike y hacer el just do it. Lo tienes que hacer. Mira, tenía yo una clienta que estaba estudiando medicina, vivía sola y estaba a punto de que la corrieran de la carrera porque no se podía parar en las mañanas, porque le costaba mucho trabajo tomar clase de 7, pero ese semestre le tocaba clase de 7 todos los días. Y tratamos todo, Nacho. Brillantina, esta alarma, se compró un perro y me seguía diciendo, es que no puedo, es que no puedo. ¿Sabes qué? Llega un momento donde lo tienes que hacer, porque si quieres tú ser médica y lograr tu carrera, esto es lo que tienes que hacer. Just do it. Encuentra la manera. No me importa. Si quieres, págale al vecino que te venga a dar un sartenazo en la cabeza. Lo que tengas que hacer. Pero hay cosas, Nacho, que de adultos tenemos que hacer, te gusten o no. Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, yo de hecho ayer estuve hablando con una de las madres de mis alumnos y se lo dije porque me dijo, tal, es que le veo súper motivado ahora que ha conseguido ya coger, o sea, sacar mejores resultados, ya ha aprobado, ya estamos dejando atrás los malos resultados. Y me dijo, qué bien que esté motivado. Y le dije, sí, la verdad es que me encanta, ¿no?, escuchar estas palabras. Y le dije, pero más allá de eso, la clave de el éxito que tengo yo con mis alumnos es el forjar hábitos. Es decir, tú no puedes depender en nada en la vida exclusivamente de la motivación, seas neurotípico o seas TDAH. Es decir, la motivación son estados que van y vienen. Es decir, yo, por ejemplo, me encanta poner ejemplos de mi vida en el gimnasio, en el entrenamiento en el gimnasio, porque llevo ya muchos años entrenando. Yo he tenido épocas de mi vida que he ido al gimnasio hiperdesmotivado. No me apetecía, pero me he forzado a hacerlo por lo que tú dices. Lo tengo que hacer, tienes que hacer deporte porque el deporte te ayuda a tener una mejor salud y la salud para mí, me educaron así y así lo veo, es lo más importante. De nada te sirve tener mucho dinero, tenerlo todo si no tienes una buena salud. Tienes que hacerlo, da igual, no te apetece, estás en una época en la cual quizás el trabajo te está consumiendo más la energía, estás en una época en la cual quizás tienes más ansiedad, tienes más dolores de cabeza en cuanto a cosas que te los están causando, da igual, tienes que hacerlo y ya está. En plan, es un must, que digo yo, ¿no? En plan, yo tengo ciertos valores súper arraigados y ciertas cosas de mi vida que digo que son must. En plan, lo tengo que hacer y punto. Totalmente. 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 Y ahorita que mencionas el ejercicio, que ese es otro también que me pasa con mis clientes, el ejercicio para nosotros es oxígeno. O sea, yo siento que tenemos unos hábitos, costumbres que son negociables y unas que no son negociables. Entonces yo siempre les digo que las no negociables van con un bolígrafo color rojo. Ese no se cambia. Las negociables van en lapicero y lo puedo borrar y lo puedo cambiar. Y si no lo hice hoy, no importa. Pero hay unas que son no negociables, Nacho, que es importantísimo para nuestra salud mental, porque fíjate, justo ayer platicaba yo con una clienta. Si tú no llevas una vida sana, lo que quiere decir sana para ti, yo no te estoy diciendo para nada de que no puedes comer nunca dulce, no hay que ser extremistas en la vida porque eso no es sostenible, pero llevar una vida lo más sana posible, que sabes que estás protegiendo tu mente, esos son no negociables, Nacho. El hacer ejercicio es un no negociable. Y cada quien tiene lo suyo, ¿sabes? Yo te diría tratar de bajarle a la cafeína, tratar de bajarle al azúcar, hacer grounding, lo que te sirva a ti. Pero sí tienes que encontrar esas herramientas que se vuelvan hábitos que te ayuden a ti a que tu cerebro logre su mayor potencial. Porque si tú llevas una vida en donde no estás comiendo nada sano o no estás comiendo, porque también me pasa con mis chicos universitarios que me dicen, es que se me olvida comer. Brother, entonces ¿de dónde sacas la energía? Es que no he tomado agua no sé en cuántas horas. No, no. O sea, estas cosas son básicas para el funcionamiento de nuestro cerebro.
Completamente, completamente. Y además coincido contigo y utilizo la misma expresión, de hecho la utilizo en mis redes sociales, para mí el ejercicio y tener un mínimo cuidado de la alimentación, un mínimo cuidado, es lo que tú dices, joder, yo me puedo tomar hoy un dulce y no me voy a estar fustigando por ello, pero no voy a meter dulces en todas las comidas de todos mis días. Claro, Eh, eh, es que además seguir una buena alimentación para mí también es un mínimo de sentido común. Es decir, creo que todos sabemos que comer verduras es saludable, que comer pescado es saludable. O sea, no tienes que hacerte un máster de nutrición para llevar una dieta más o menos balanceada y que tenga todo el aporte de micronutrientes que necesita tu cerebro para funcionar bien, porque quizás le puede parecer a la audiencia que nos hayamos ido un poco del hilo narrativo, pero ¿qué va? O sea, no sabéis cuántos libros me he leído de TDAH, no lo sabéis. En todos dedican mínimo un apartado e incluso en algunos capítulos enteros a hablar de la alimentación, de alimentos que son necesarios porque aportan ciertos micronutrientes como el omega 3, el magnesio, etcétera, que son cosas que necesitamos sí o sí para que cualquier cerebro TDAH o neurotípico funcione al nivel que tiene que funcionar. Y es básico. O sea, es como tú estás diciendo, es un no negociable. No, es que no me gustan las verduras. Me da igual. O sea, exacto. métetelas en la dieta como menos repulsión te generen, ¿sabes? Si te las tienes que meter en crema de verduras, métela en crema, pero me da igual que no te gusten, hay que tomarlas, ¿sabes? Me parece de esos temas que es, como tú has dicho, un no negociable, sinceramente. Bueno, Totalmente. bueno, vamos a abrir la caja de Pandora, que digo yo. El uso de la medicación y la terapia, ¿vale? Se comentan, hay varias menciones sobre cómo los medicamentos y las terapias cognitivas a gente que ha participado en tu documental les ha ayudado a que su vida cambie a mejor, ¿no? Eh, ¿Qué opinión tienes acerca de la medicación, las terapias? ¿Cómo en tu vida has visto que te han podido ayudar o en la vida de tus hijos? Coméntanos un poco cuál es el apoyo que mejor ha ayudado en tu caso y en tu experiencia personal a llevar mejor el TDAH. Mira, yo creo que el apoyo ideal es uno que se llamaría multimodal, o sea, que tiene diferentes formas ahí y técnicas ahí incluidas. La gente me pregunta si soy pro medicamento o soy antimedicamento y la realidad es que soy lo que te sirva a ti. Si a ti te sirve el medicamento, maravilloso, tómalo. Conozco mucha gente que no le sirve, que le duele la cabeza, que sienten que les cambia la personalidad. Yo ahí, si estás convencido de tomar medicamento, te recomendaría que empieces por una dosis súper, súper baja y te quedes en esa dosis baja por mucho tiempo y tú decides si subir. Aquí hay un tema con los doctores que siento que lo hacen como por el libro. Si pesas 60 kilos, tienes que tomar tanto medicamento. Y que siento que eso es un grave error. Y esto me lo enseñó la neuróloga de mis hijos acá en Florida. Entonces, ella lo que dice es que hay que darles el mínimo medicamento, lo que tomaría una persona de 12 años, dárselo a una persona de 20 y ver si con eso es suficiente. Si quizás eso es una pequeña muleta que le ayuda en la vida. Entonces, si te sirve, hay tantos medicamentos, Nacho, para el TDAH, tantos medicamentos que si estás interesado en encontrar uno, estoy segura de que lo vas a encontrar. Es un proceso largo, te tardas a veces un año en encontrarlo porque no hay otra forma más que probar, ver si funciona o no y volver a probar otro, ver si funciona o no. Dicho eso, del medicamento yo sí creo que necesitas una terapia conductual o de comportamiento. ¿Por qué? Porque te da técnicas de estudio, porque te da técnicas. Cuando eran mis hijos pequeños, les ayudaba a tomar turnos, o sea, cosas tan básicas como esperar tu turno, ¿no? Y esas cosas, ¿por qué son importantes? Porque si no las aprenden, entonces resaltan y entonces se vuelven los niños como el niño raro, el que siempre interrumpe, el que siempre grita, el que no puede levantar la mano para dar su opinión, el que no puede manejar la frustración.
Por eso creo que esas terapias conductuales son muy, muy importantes para, sobre todo para los niños chicos y adolescentes, o sea, secundaria. También creo que es importantísimo incluir el tema del ejercicio, importantísimo. Si no te gusta el ejercicio y de plano me dices, es que tengo 70 años, estoy peleada con él, sal a caminar. El chiste es moverte, moverte, moverte. También es importante, hoy en día, míranos, estamos sentados frente a una pantalla y mucha gente así pasa la mayoría de su día. Entonces es importante que salgas a la naturaleza. La naturaleza conecta con nosotros, es vida, nos da energía, nos llena de oxígeno, el salir a tomar sol un ratito en la mañana. Todo esto creo que tiene que ir compaginado. El famoso mindfulness. Ojo, no es lo mismo mindfulness que meditar, porque luego la gente piensa que yo les digo mindfulness y se imaginan en Tíbet vestidos de blanco horas con los ojos cerrados. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de mindfulness, quiere decir estar presente aquí y ahora. Ahorita, Fernanda, he estado completamente presente en esta conversación. Eso es importante porque fíjate, el vivir con déficit de atención muchas veces va de la mano con problemas alimenticios. Me he topado tanto hombres como mujeres con un problema de alimentación. Por lo regular, comen de más. ¿Por qué? Porque no están presentes cuando están comiendo, porque lo hacen viendo la televisión, porque están comiendo y su mente está divagando y ya se fue a otro lugar y quién sabe dónde fue y cuando volvieron ya se acabaron toda la comida. Entonces, ese es un ejercicio que tenemos que practicar todo el tiempo, el poder ser mindful, estar presente con las cosas, tener conversaciones y estar presente sin estar pensando si necesitas jitomates, ¿sabes? Entonces, todos estos yo les llamo que son como las lianas de Tarzán. Tú te debes de agarrar de todas las lianas que puedas para con ellas tener la mejor calidad de vida posible. Totalmente. De hecho, lo que yo te había dicho de la ducha, para mí la ducha es, te lo juro, uno de los momentos de mi vida en los que aprovecho para, como te he dicho ya antes, estar presente, desconectar y escuchar a mi cuerpo, escucharme a mí mismo y bajar las revoluciones, porque como has dicho tú ya, la mente TDAH es como un Ferrari con frenos de bicicleta y yo lo noto muchísimo en el aspecto de cuando por narices tienes que desconectar de algo. Porque te voy a poner un ejemplo para que se entienda perfectamente. El otro día, el viernes, yo empiezo a dar las clases de mis alumnos los viernes a las 2:30 de la tarde. Estaba haciendo unas cosas de la gestión de mi Instagram y quien sepa de lo que hablo porque genere contenido sabrá que Meta a veces es un poco contraintuitivo a la hora de hacer ciertas cosas y estaba intentando configurar ciertas cosas dentro de mis perfiles de redes sociales que no pude acabar. No pude acabar y me tuve que obligar a parar, por mucho que mi cerebro me estuviese pidiendo seguir pensando y dedicando tiempo hasta el último momento de antes de ponerme a dar la clase. Estoy intentando cada vez más mejorar esto, pero he aprendido a, Nacho, cuando estás en clase y cuando estás en esto, estás en esto. Y me dejé 10 minutos de intervalo, no apuré al máximo el tiempo, porque sabía que si cortaba de raíz algo que además iba a dejar por acabar, no iba a ser totalmente incapaz de estar conectado con la clase y con el alumno. Algo que para mí es, vamos, es un must también, el estar conectado con el alumno para saber qué necesita, qué está entendiendo, qué no, y poder ayudarle lo máximo posible. Y es lo que te digo, el mindfulness para mí, por eso te he dicho que muchas veces intento utilizar la ducha como un impasse, ¿no? Vale, hemos dejado de hacer esto, utilizo la ducha, desconecto y ahora vamos a lo otro, ¿vale? Entonces, me parece un punto de vista hiper interesante el que has aportado sobre el tratamiento multimodal del TDAH. Y ahora vamos a tratar otro tema que me recuerda mucho al último invitado que estuvo aquí con nosotros, que es Daniel Antoñanzas. Y
y él habla de los superpoderes del TDAH. Y para mí uno de los superpoderes que tiene el TDAH es que somos gente que pensamos de una forma distinta, fuera de la caja quizás, y eso conlleva a que muchas veces las personas con TDAH sean personas altamente creativas. Eh, ¿Qué piensas acerca de la creatividad en el TDAH y cómo le sacas tú el máximo partido a este pensamiento neurodivergente? Bueno, mira, a mí ¿qué te diré? Como que me incomoda un poquito cuando la gente dice que es un superpoder el TDAH. Te voy a decir por qué. Porque me llevo dedicando a esto muchos años, Nacho, y porque yo he tenido pláticas así como las que tengo contigo con señores, con señoras que están completamente destruidos, donde su matrimonio o sus matrimonios, porque hay muchísimos divorcios en personas como nosotros, en personas que no han logrado sus metas, en señores de 50 años que siguen viviendo con todo el lastre de la infancia. Entonces, me cuesta mucho trabajo verlo como un superpoder, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener médicos, de tener maestros que los apoyen. Hay mucha gente que me he topado que ni siquiera terminó la preparatoria y que tienen un trabajo de pago mínimo y que no han podido salir adelante. Entonces, eso es por un lado mi opinión con el tema del superpoder. Sí creo que somos unas personas sumamente creativas, em, y no creo que necesariamente tiene que ver con creatividad, soy artista o soy actor o soy, que se nos da también, pero más bien es una creatividad de poder resolver problemas de una manera que nadie más se da cuenta. Y no solo problemas. Yo estoy segura que nosotros tenemos esta capacidad como si tuviéramos una antena extra prendida en donde percibimos cosas que la demás gente no se da cuenta. Entonces, por eso siento que somos tan buenos para resolver fuera de caja. La gente quiere resolver de una manera típica donde así les dijeron y nosotros encontramos una manera súper diferente de resolver o de ver la vida. Siento que somos unas personas un poquito más sensibles, por así decirlo, y no hablo de sensibilidad emocional, que también lo somos, pero en este caso estoy hablando de sensibilidad de percepción. Tenemos, nos damos cuenta de cosas. Yo me doy cuenta que le digo a mi esposo, bueno, ¿viste esto? ¿Notaste esto? Y me dice, no, hombre, ni cuenta me di. Y yo lo noto diferencias, noto patrones, encuentro patrones en cosas muy fácil. Y eso siento que sí es sumamente un plus. Ahora, hablando de todas estas cosas positivas que tenemos, porque sí creo que tenemos muchas cosas positivas. Me encanta que en el documental hay un muchacho que se llama Gabo Carrillo que dice que somos los personajes de Disney, porque siempre tenemos como esta personalidad, Nacho, como, no quiero decir que siempre estamos alegres, porque no es eso, simplemente como que tenemos una chispita por dentro. Somos personas que llamamos la atención, que a la gente les gusta estar con nosotros, los llenamos de energía y creo que también nos nutrimos de la energía de las otras personas. Somos muy efusivos porque como tenemos esos altos y bajos emocionales, cuando tenemos altos, nos puede emocionar cualquier cosa tan simple como una galleta nueva que vamos a probar, que acaban de abrir la tienda de la galleta y somos como niños pequeños en ese sentido. Entonces, todas esas cosas sí siento que son fantásticas y siento que debemos de tratar de enfocarnos también en eso un poco más. Como mamá, y les recomiendo a los padres de familia que se conviertan en detectives del lado positivo de sus hijos, que estas cosas que acabo de mencionar, más miles más que te podría decir, es importante que siempre las tengan a la mano. Yo hasta les pido que las escriban en una tarjetita y las tengan cerca de ellos. ¿Por qué? Híjole, porque las personas con déficit de atención muchas veces vivimos en un mundo en donde somos tan señalados, no solo los niños, los adultos también, que tu autoestima está completamente roto. Hay momentos muy oscuros, ¿no?
platicaba ayer con un señor en Instagram que me decía que él vivió lo que él llama la noche más oscura. Y siento que el tener esto a la mano, el tener todos mis rasgos positivos, me pueden autocoachear y me pueden ayudarme a darme cuenta que no todo es negro, no todo es oscuro, no todos son los pinches gremlins que salen de la cabeza. Hay un lado positivo y es importante saber que lo he hecho y que tengo todos estos rasgos positivos. Y como digo yo, hay video, hay evidencia de esto que tengo positivo, entonces siempre tenerlo a la mano para no dejarnos ir por un hoyo. Pedazo de consejazo, sinceramente. Y de hecho, la última pregunta que le suelo hacer a la audiencia y que te la iba a hacer ahora está muy relacionado con lo que acabas de decir, que era simplemente piensa que yo tengo gran parte de mi audiencia son como tú, madres de hijos diagnosticados, que además por el contenido que yo genero, muchas me siguen por cierto contenido que genero relacionado con la mejora del rendimiento académico. Pues que muchas vienen a mí diciéndome que su hijo va fatal y que quieren buscar alguna alternativa distinta a las que ya han probado, porque muchas han probado muchísimas cosas ya, para ver si pueden de una vez hacer que su hijo vaya mejor. Entonces, si tuvieses delante tuyo ahora mismo a cualquiera de estas madres, lánzales un mensaje que quieras que llegue a toda la audiencia. Bueno, pues yo les diría a todas estas mamás, papás que nos están escuchando que se eduquen, que se conviertan expertos en el tema en general, expertos en TDAH ellos como padres y luego expertos en el TDAH de sus hijos, porque las personas con TDAH somos como las manchas de las cebras. Nos parecemos, pero cada uno es muy particular. Entonces, siento que los padres tenemos una responsabilidad enorme en conocer las características de nuestros hijos, conocerlas bien y convertirnos en los expertos. Y esto incluye una responsabilidad muy importante, porque como yo soy el experto en mi hijo, bueno, él es el experto en sí mismo, pero yo soy su apoyo, entonces yo soy su voz, yo soy la que aboga por él. Y es muy importante que como papá y mamá estemos del lado de la cancha de nuestros hijos, porque son niños que crecen muy solos, crecen en una cancha y no hay nadie del lado de su equipo. Del otro lado están todos sus compañeros, sus maestros, y de este lado voltean y los chavos están solos. Entonces, pase lo que pase, entiendo que es difícil. Yo no digo que esto es fácil, pero quédate del lado de la cancha de tu hijo. Conecta con tu hijo, entiéndelo, apóyalo. Cuidado con todas las cosas negativas que le puedes decir. Entiendo que puede ser muy frustrante, pero por cada cosa negativa, búscate 3 positivas y enfócate en lo positivo. Hay cositas que van a seguir siendo negativas y que las vas a tener que dejar ir. Hazte la que no viste en muchas cosas que no afectan y engrandece las positivas, porque te voy a decir una cosa que te dije al principio, los niños, con tal de ser amados, son capaces de convertirse en lo que tú quieres que yo sea como mamá o como papá, pero entonces rompo mi persona. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que recordar que somos los pastores de nuestros hijos, los acompañamos en el proceso, pero no somos los arquitectos. Pues muchísimas gracias, Fernanda. Creo que, bueno, yo coincido completamente con el mensaje que has lanzado. Y nada, simplemente agradecerte tremendamente que hayas tenido el valor de levantarte a las 5:00 y pico de la mañana para conectarte con nosotros y poder hacer este podcast. Así que nada, de mi parte, muchísimas gracias. Y bueno, creo que a la audiencia le va a encantar el capítulo. Así Pues que nada, gracias por este espacio, Nacho. Gracias por tu trabajo. Necesitamos más gente como nosotros haciendo conciencia y haciendo ruido. Ahora sí que por todos nuestros compañeros de la tribu. muchísimas gracias. Hasta Chao. luego. Y bueno, a vosotros
os veré en el siguiente vídeo.